Una de las cosas que nosotros debemos de aprender en casa One of the things that we must learn at home es que las madres sellan nuestras vidas. is that mothers seal our lives. ¿O no es cierto? Is that not right? Porque se dice que las experiencias de la vida marcarán nuestras vidas. Because it is said that life experiences will mark our lives. Pero eso es un poco incierto. But that's a little false. Yo creo que lo que más marca la vida de un ser humano en sus primeros años I think the thing that marks the life of a person in their beginning years es la vida de una madre. is the life of a mother. ¿O no es cierto? Is that not right? ¿Con quién aprendes a amar tú? With whom do you learn to love? Con tu mamá. With your mother. ¿Con quién aprendes a obedecer tú? With whom do you learn obedience? Con tu mamá. With your mom. ¿O no es cierto? Is that not right? Porque mira, hermano, las madres son las que están con nosotros más tiempo que cualquier otra persona. Because mothers are with us Y than es any other person. interesante porque yo recuerdo a mi madre. Because it's interesting. I remember my mother. Mi mamá, My mother. mi padre murió antes que nosotros o antes que yo naciera. My father passed away before I was born. Su mamá decidió quedarse sola. So my mother decided to stay alone. Y ella me crió a mí, crió a mi hermana mayor. And she raised me and my older sister. Y yo recuerdo And I remember que mi mamá that my mother, era una mujer súper estricta. she was a very strict mother. Oh, Dios mío, qué mujer más estricta. She was a very strict woman. Hermano, yo conocía, yo no sé cómo le dicen ustedes, pero nosotros en El Salvador le decimos ginas. I don't know how you call it here, but in El Salvador we say ginas. Pero para que todos ustedes lo entiendan, sandalias. So for all of you to understand, it's Yo sandals. conocía las sandalias de mi mamá a la perfección. I knew my mother's sandals to perfection. Las nuevas y las viejas. The new ones and the old ones. Oh, mamá no dejaba pasar absolutamente nada en casa. My mother did not allow anything to happen Ella at home. siempre nos mantenía, a mi hermana y a mí, She always kept us estrictamente. in line strictly. Pero algo que recuerdo de mamá But something that I remember in my mother es algo muy personal en mí. is something very personal. Cuando yo era pequeño, When I was very little, yo sufría mucho de este oído. I was suffering from the right ear. Tenía infecciones todos los meses. Every month I had an infection. Este oído se me reventaba todos los meses. That eardrum would burst every month. Yo ya sabía qué día me iba a empezar la infección en el oído. I knew what day it was going to start. Y nos criamos en una época donde la medicina no era la mejor que había en ese momento. And I grew up in a time when medicine wasn't the best. Pero yo recuerdo But I remember que cuando a mí me empezaba la infección, that when the infection started, no había noche. there was no night. Y yo pasaba 3, 4 noches en el mes con una infección en los oídos que usted no se imagina. I spent 3 or 4 nights every month with that infection. Pero yo no olvido nunca But I never forget que siempre a mi lado, that always by my esas side, 4 noches, those 4 nights, mi mamá estaba ahí. my mother was there. Nunca se fue a acostar a su cama. She never went to sleep in her own bed. Siempre estuvo a mi lado. She was always by my side. Siempre me cuidó. She always took care of me. ¿Y sabe qué era lo único que a mí me quitaba el dolor? And you know what was the only thing that took the pain away? No eran los medicamentos, Was a medication. eran las manos de mi mamá. It was my mother's hands. Cuando ella tocaba mi cabeza, When she touched my head, era lo único que me calmaba el dolor. it was the only thing that calmed down my pain. Y eso para mí se convirtió en una fortaleza. And that became a strength for me. Porque cada vez que yo tenía un problema, Because every time I had a problem, siempre llamaba a mamá. I always called my mother. Y siempre le decía, mamá, mira, pasa esto. And I always told her, Mom, this is happening. Ella era mi amiga, She was my friend. era mi confidente. She was my confidant. Era la persona en la que yo podía confiar que nunca me iba a regañar. She was a person that I trusted to not No, take fault.
siempre me dio un consejo. She always gave me advice. Y hace 20 años atrás, 20 years ago, cuando Dios me permitió venir a este país a vivir, when God gave me the promise to come here to this country, antes de que fuese misionero en Nicaragua, before I was a missionary in Nicaragua, 3 días después de llegar a este país, 3 days after coming to this country, mi mamá murió. my mom passed. Mi mejor amiga, My best friend, mi confidente, my confidant, la mujer que más he amado sobre la tierra, the woman that I love the most on this earth, mi esposa, my wife, me llamó called y me dice: Carlos, tu mamá acaba de fallecer. and she told me, your mother just passed. Traté de agarrar un avión para regresarme a El Salvador, porque yo soy salvadoreña, aunque ya estaba de misionero en Nicaragua. And I tried to take a flight back to El Salvador, even though I was a missionary in Y Nicaragua. fue imposible regresar a El Salvador en ese momento. And it was impossible to return at that moment. Yo no pude estar ni en los funerales, I couldn't be in the funerals ni en el entierro de mi madre. or the burial of my mother. Y mi familia And my family me odió por eso. hated me for that. Pasaron años Years passed hasta que me devolvieran el habla, until they could speak to me again, porque ellos pensaron que yo había abandonado a mi madre. because they thought I had abandoned my Lo mother. que ellos no saben What they didn't know es que 3 días antes de venir a este país, is that 3 days before coming to this yo country, pasé por El Salvador, I went through El Salvador porque algo había en mi corazón because there was something in my heart que me decía que mamá iba a partir. that told me that my mom was going Mamá to estaba leave. muy enferma, She was very sick ella tenía cáncer and had cancer. y estaba en la etapa terminal de su enfermedad. It was in the terminal phase. Entonces pasé por donde ella, And so I went to her. ya no hablaba, She couldn't speak. ya no entendía nada, She couldn't understand anything. pero ese día fui yo el que me senté a la orilla de su cama, But that day, I was the one who sat by her como bed, ella lo solía hacer cuando yo estaba con ese dolor de oídos. like she did when I had ear pain. Me senté a la orilla de su cama. I sat by her bed. Ella sabía que era yo, She knew that it was me. y ese día And that day, ella pudo hablar she could speak. y me dijo: And she told me, Carlos, Carlos, no te arrepientas don't de lo que estás haciendo. regret what you're doing right Yo now. no sabía esto, I didn't know this. pero cuando yo acepté a Cristo, But when I accepted Christ, mi mamá hizo una promesa delante del Señor my mom made a promise before y the le Lord. dijo a Dios: And she told God, si mi hijo te acepta, if my son yo accepts te lo him, entrego, I give him to you. será tuyo para He siempre. will be yours forever. Tómalo, que te sirva. Take him that he serves you. Y eso fueron las últimas palabras que ella me dijo a mí, And those were the last words that she told me antes de volver a quedar sin habla nuevamente. before going back to not being able to speak. Eso marcó mi vida para siempre. That marked my life forever. Y cada vez que yo intento regresarme, porque el ministerio es difícil, pero cada vez que intento regresar, Every time I try to turn back from the ministry when it gets hard, recuerdo que yo tengo un legado. I remember that I have a gift. Es un legado que mi madre dejó delante de Dios. It's a legacy that my mother Porque mi left madre before me the Lord. entregó delante del Señor. Because my mother offered me to the Lord. Y esto es lo interesante de la vida de una madre en nuestras vidas. And that's an interesting part about the life of a mother in our lives. Las madres dejan un legado en nosotros. Mothers leave a legacy in us. ¿Cuántas mujeres hay acá? How many women are here? Levánteme su mano. Yo sé, hay muchísimas. Raise your hands. ¿A dónde aprendieron a cocinar ustedes? Where did you learn to cook? ¿Quién les enseñó a cocinar a ustedes? Who taught you to cook? ¿De dónde salió el sazón que ahora ustedes tienen, Where que did le the dan a flavor sus come hijos y a sus esposas? that you give to your sons and your husbands? ¿A dónde aprenderán a cocinar sus hijas, Where will your children learn to cook? sus nietas? Your grandchildren. ¿Sabe cuál es la comida que más extraño yo? You know the food that I miss the most? La de mamá. My mother's food. Yo desearía I would desire
que mi mamá me cocinara por una última vez. for my mom to cook for me one last time. Porque para mí no hay restaurante sobre esta tierra For me, there's no restaurant in this world que cocine mejor that cooks better que mamá. than my mother. No sé para ustedes, I don't know for you, pero para mí but for me, eso es algo que recordaré toda la vida. that's something that I will remember all my life. Hace 2 años 2 years ago, tuve la oportunidad de llevar a mis hijos a El Salvador, I had the opportunity to take my children to El Salvador, a la casa donde crecí, to the house where I grew up, y no tuve valor de entrar and I didn't have the confidence to go in porque yo sabía lo que iba a pasar en mi corazón. because I knew what was going to happen in my heart. Ahí para mí está mamá todavía. For me, my mother was still there. Esa casa es mía, The house is mine. es una herencia de mamá para mí. That's an inheritance for my mother, Y no tuve valor de entrar a casa and I couldn't go inside that house porque iba a recordar tanto a mamá. because I would remember my mom. Quiero que sepan algo. I want you to know something. Aprovechen cada instante, cada momento para aprender de sus madres. Take advantage of every moment Muchas to veces learn from your nosotros mothers. tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, Many times we have in our minds and our hearts, es que mi mamá no es perfecta. my mom isn't perfect. ¿Y quién en este mundo lo es? And who is in this world? ¿Quién en este mundo es perfecto? Who in this world is perfect? Cada vez que tú intentes Every time you try confrontar a tu madre, to confront your mother, decirle algo despectivo a tu madre, to say something to your mother, recuerda que eres hijo, remember that you're a child, pero también vas a ser papá. and also you will become Y a si, parent. y si ya lo eres, And if you are already one, te voy a recitar una porción de la palabra del Señor. I'm going to recite a portion of the word Todo of God. lo que el hombre sembrare, Everything that the eso man mismo segará. sows will also reap. Hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, honremos a nuestras madres. Brothers, in the name of Jesus, let's Nadie honor es our perfecto mothers. sobre esta tierra. Nobody's perfect. Nadie. Nobody. Y entrando en la palabra, And going back to the word, Pablo Paul. estaba, todos ustedes deben de saber dónde Pablo estaba cuando escribió esta carta. All of you must know where Paul was when he wrote En his letter. Roma, preso He was in prison in Rome por la predicación del evangelio. for preaching the gospel. Y le escribe a uno de sus hijos en la fe, And he writes to one of his sons in the Timoteo. faith, Timothy. Y le escribe por una razón. And he writes for one reason. Porque yo no puedo imaginarme que Pablo en ese instante estaba de lo más cómodo posible. Because I can't imagine that in that time Paul was comfortable. ¿Cómo estaría Pablo en ese instante? How must Paul been in that moment? Preso. Imprisoned. Comiendo un filet mignon todos los días, Eating filet mignon all the time. con una cama como la que ustedes usan, With a bed like the ones that you use. con aire acondicionado en el día, With air conditioning in the day. con calefacción en la noche. Or heating at night. No, Pablo estaba desesperado porque estaba en la cárcel. No, Paul was desperate because he Las was in jail. condiciones en las que él estaba viviendo eran increíblemente inhumanas. He was living in inhumane conditions. Pero él escribe una carta But he writes a letter a un hombre que tenía un legado. to a man that had a legacy. Y quiero que lo veamos en el versículo 5. And I want us to see it in verse Esta es la 5. razón por la que Pablo escribe esta carta. This is a reason for why Paul writes En el this versículo letter. 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, ¿dónde? En tu abuela, ¿y dónde? Y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo sabía que en la vida de Timoteo había un legado. Paul knew that in the life of Timothy there was a legacy. Y era un legado que había sido transmitido por su madre y por su abuela. And it was a legacy from his mother and his grandmother. Y ese legado era un legado de fe. And that was a legacy of faith. Pablo estaba desesperado. Paul was desperate.
Y probablemente su fe estaba flaqueando. And probably his faith was failing. Pero sabía a quién acercarse. But he knew who to get close to. Y este es un mensaje que quiero decirlo directamente a las madres. And this is a message that I want to direct to the mothers. Por favor, Please, please, no cesen don't cease de imprimir to imprint en la vida de sus hijos in the lives of your a children Jesucristo. Jesus Christ. Porque llegará el día en que sus hijos Because there will come a serán de time bendición para alguien que lo necesite. well, your children will be a blessing to those who need it. Pablo sabía a quién acercarse. Paul knew who to approach, Su hijo Timoteo. his son Timothy, Pero porque había en él because in him algo que él necesitaba en there eso. was something that he needed. Probablemente tú, madre de familia, Probably you, mother, dirás, yo no tengo la capacidad para hacer grandes cosas en el Señor. you may think that you don't have the capacity to do great things for the Lord. Pero déjame decirte But let me tell you que tú tienes toda la capacidad that you have all the capacity para crear un Timoteo. to create a Timothy. ¿Usted sabe quién fue la primera persona que se convirtió en mi familia al Evangelio? You know the first person who converted in my family? Mi mamá. My mother. Yo nunca tuve padre, I never had a father. pero la primera persona que se convirtió al Evangelio en mi casa fue mamá. But my mother was the first to convert in my house. Y quiero contarle algo de lo cual no me siento orgulloso. I want to tell you something that I'm not proud of, Y esto va para los hijos. and this is to the children. Antes de yo venir a los pies de Jesucristo, Before coming to the feet of Jesus, mi vida era desordenada, I had a disordered life, súper desordenada. very disordered. Yo recuerdo que a los 12, 13 años yo llegaba a casa a las 2, 3 de la mañana, I remember at 12, 13 years old, I would come at 2 or 3 a.m., drogado, drugged, borracho. drunk. Recuerdo en una ocasión no logré llegar a casa I remember one time I didn't come home, y me quedé como a unas 3 cuadras de casa and I stayed about 3. y me metí en medio de unos matorrales. Ahí logré quedarme dormido. I slept on On the street. the street, Y alguien and someone llegó a casa a decirle a mamá que yo estaba ahí. told my mother that where I was, Pero mamá no podía cargarme. but my mother couldn't carry Yo me. era demasiado pesado I was very heavy, para ella. Y yo recuerdo and I remember que cuando eran como las 7 o 8 de la mañana, when it was 7 or 8 a.m., mamá estaba a mi lado. my mom was by my side. Ella había dormido conmigo ahí She had slept with me there, y ella fue la que me despertó. and she was the one that woke me up. Y yo no recuerdo And I don't remember un regaño, a reproach un golpe. or a punch. Recuerdo que me dijo, I remember that she told me, Carlos, levántese, Carlos, get up. vámonos a casa. Let's go home. Quiero cocinarte, I want to cook for you. quiero darte de comer. I want to give you food to eat. Hijos, Children, cuiden a sus madres, take care of your mothers. protéjanlas. Protect them. No les den dolores de cabeza. Don't give them headaches. Si tú eres de ese tipo de hijo que eres rebelde, If you're a rebellious child, porque no porque vengas a la iglesia no es que significa que eres santo. just because you come to church doesn't mean you're a saint. Porque si crees que por venir a la iglesia tú eres santo, Because if you think that, qué equivocados estamos. you are very wrong. Aquí lo que vemos Here, es un montón de enfermos there are a ton of sick que people quieren ser sanados por Dios. that want to be healed by Por eso God. está usted aquí esta mañana. That's why you're here Porque this usted morning. quiere recibir algo del Señor Because you y want to ser receive- mejor cada día. And be better every day. En el versículo 6 In verse 6 del verso que leímos, of the part that we la read, Biblia dice, the Bible says, por lo cual te aconsejo therefore I remind you que avives to stir up el fuego
del don de Dios The que gift está of God, en ti. which is Todos in you. aquí tenemos algo de Dios en nuestras vidas. We all have something Por from favor, en el nombre de Jesús, tú que eres hijo, God. Please, for the love of God, you who are children, cuida a tus madres. take care of your mother. Probablemente tu madre no esté aquí esta mañana. Maybe your mother isn't here. Probablemente esté en el país de origen de donde tú vienes. Maybe she's in the country where you're from. ¿Ya le llamaste por teléfono? ¿Ya la saludaste? Did you say hi to her? A ella no le interesa que tú le envíes como dicen los caribeños, unos cuantos chavos. She doesn't care if you send her a little bit of money. Si puedes algo, envíaselos. If you can do it. Pero ella lo que más necesita y más quiere But what she wants most es oír tu voz. is to hear your voice Decir, and to tell you, te amo, mamá. I love you, mother. Te amo, mamá. I love you, mom. Entonces nosotros debemos de entender, amados hermanos, que cuando nuestras madres nos dan a luz, We need to understand when our mothers give birth to us, ellas no tienen un manual. they don't have a manual. ¿O sí? Madres de familia, ¿cuántas de ustedes cuando dieron a luz le entregaron un manual de cómo criar a sus hijos? Mothers, how many of you had a manual? El doctor les dijo, mire, acá está el manual, lléveselo a casa también. Was a doctor was here, there's a manual. Yo recuerdo cuando nació nuestro primer hijo. I remember when my first son was born. Nosotros no sabíamos qué hacer. We didn't know what to do. Mire, créamelo, Believe me, no sabíamos we didn't know qué hacer. what to do. Pero algo nació en el instinto de mi esposa, But something gave birth in the instinct of my que wife, ella empezó a cuidar de ese niño that she started to take care of that child de tal manera que yo me sorprendí de darme cuenta cuál es el milagro del nacimiento de un bebé. in such a way that I saw how much of a miracle it is, the birth Mi of a child. esposa se convirtió en una mujer totalmente diferente My wife turned into a completely different woman, y dejó de ser esposa and she stopped being a wife y se convirtió en madre. and converted into mother. Wow. Ver a mi esposa cuidar a mi hijo Seeing my wife take care of my son es una de las cosas que más me deleitó en la vida. is one of the things that delighted me the most. Yo no estoy seguro, I'm not sure, pero yo creo que les compartí a ustedes la última vez que yo vine a este lugar. but I think I shared the same thing last time I was here. A nosotros se nos murió un bebé. We had experienced the death of a baby Antes que naciera nuestra segunda hija. before our second daughter was born. No recuerdo en mi vida I don't remember in my life haber visto a mi esposa seeing my wife triste como en ese momento. as sad as she was in that moment. Yo no sabía qué hacer. I didn't know what to do. Yo no sabía cómo actuar. I didn't know how to act. No sabía qué decirle. I didn't know what to say to her. Simplemente me sentaba con ella al lado I just sat by her y la abrazaba. and I would hug her Porque yo sabía que cualquier palabra que yo pudiera decirle because I knew whatever word I could give to her no iba a ser suficiente. wouldn't be enough. Ser madre Being a mother es algo increíble. is something incredible. Esta mañana This morning, la palabra del Señor nos enseña the Word of God teaches us y te enseña a ti, mujer. and teaches you, mother. No te preocupes por tus errores, Don't worry about your mistakes porque tú no eres perfecta. because you are not perfect. Y los errores que pudiste haber cometido And the mistakes that you could have committed, solo fueron bendición para tus hijos. it was just a blessing for your No te children. preocupes, Don't worry. no te preocupes. Don't worry. Nosotros los hijos somos los que somos gracias a ustedes. We children are who we are because of you. Yo no voy a olvidar nunca I will never forget el día que me despedí de mi madre, no cuando ella murió, the time I said goodbye to my mom, not when she sino cuando died, me fui al ministerio. but when I went to the ministry. Wow. Fue la cosa más linda de toda la tierra. It was the most beautiful thing on all the earth. Para mí fue espectacular entender que mi madre me había sellado para Dios.
It was a spectacular thing to know that my mom sealed me for God. Porque una de las cosas que jamás voy a olvidar Because one of the things I will never forget es que cuando yo no era cristiano is that when I wasn't a y Christian yo llegaba a casa and I got home a esas horas de la madrugada, at night, late at night, mi mamá no se daba cuenta que yo entraba a casa my mom wouldn't notice I got y yo home. la oía orar And I would hear her y praying, le decía al Señor: telling the Lord, Padre, guárdalo, Father, cover him, Padre, bendícelo, bless him, cúbrelo con tu sangre, cover him with your blood, levanta un vallado de ángeles alrededor de él. cover him with angels, surround him Madres with de familia, angels. no cesen de orar por sus hijos. Don't cease praying for your Llegará el children. día que sus hijos vendrán a los pies de Cristo. Si todavía no lo han hecho, es promesa de Dios que tú y tu casa le servirán al Señor. It's a promise of God that you No and te your rindas. household will serve the No Lord. te rindas con Don't tus give up. hijos. Tus hijos son de Dios. Your children belong to Tus God. hijos son de Your Dios. children belong to Tu God. mejor regalo son tus hijos. Your best gift is your Tu children. mejor regalo son tus The hijos. best gift is your children. No hay regalo más importante que tú le puedas dar, hijo, a tu madre, que no sea venir a los pies del Cordero si todavía no lo has hecho. Child, there's no better gift than coming to the Lord if you haven't done so. Hace un año atrás tuve la oportunidad de estar en este país, Last year I had the opportunity to be in this country en el Día del Padre, on Father's Day. y una iglesia me invitó a predicar ese día. And a church invited me to preach that day. ¿Y saben cuál fue el tema de esa predicación? And you know what the topic of that preaching was? Ni un calcetín más. Not one more sock. Porque lo que le regalan a los padres el Día del Padre, ¿qué es? Because the gift that fathers Calcetines receive y corbatas. are ties and socks. ¿O no es cierto? Is that not right? Ni un calcetín más. Not one more sock. Y le insté a la iglesia: mire, hermanos, And I urge no the es church, mentira. it's not a Le voy lie. a confesar esto. I will confess this. Vi regalos tirados en la basura ese día. I saw gifts in the trash. ¿Sabe that qué day. eran? You know what they were? Calcetines y corbatas. Socks and ties. Y esa iglesia no me olvida. In that church, La otra semana estaré con ellos predicando. I will be with them next week. A ellos no se les olvide ese mensaje. They do not forget ¿Sabe that por qué? message. Le insté a la iglesia Because I urge the church que lo más importante para un padre that the most important thing for a father no es lo físico que tú puedas is regalarle, not the physical things, sino el respeto que tú le puedas dar a un hombre but it's a como lo respect que es un hombre de Dios. as a man of God. Y no quería dejar de mencionarlo, And I didn't want to stop porque aquí mentioning hay this hombres también. because there are men here too. Todavía no se celebra su día, se va a celebrar. Their day will come, Pero por favor, but please no le regale más calcetines a su esposa. don't give them more socks. Dele respeto, Give them respect, como el sacerdote que es de la casa del like the Señor. priests that they are of the De house of su the casa. Lord, of your house. Pero también esta mañana But also this morning, quiero incitarles I want to urge you a que respeten to respect a la mujer de Dios the woman of God que hay en casa. that is in the house. Esa mujer imprime a Dios en nuestros corazones. That woman imprints God in our Tú, hearts. y lo digo libremente porque tú eres una hija del Señor. And I say it with freedom because Porque you're las a que están daughter. aquí yo sé que son hijas de Dios. Because I know that Porque women las que here, están aquí yo sé que han recibido a Cristo en su they have corazón. received God in their Y hearts. que tú has criado y criarás a tus nietos y criarás a tus hijos y lo has criado conforme a la Escritura. Because you have raised and will raise your children and grandchildren according to the word. Madres de familia, no se preocupen. Don't worry, mothers. Los grandes hombres y mujeres de Dios, de la palabra del Señor, The great men and women of God, and the también word se of God, equivocaron. they also made mistakes. ¿Cómo conocen ustedes a Abraham? Do you guys know Abraham? Como el padre Like the father de la fe. of the faith. Amén. Pero Abraham fue un mentiroso. But Abraham was a liar. ¿O no es cierto? Is that not right? ¿Cómo conocen ustedes a Moisés? How many of you know Moses? Como el libertador del pueblo de Israel. ¿O no es cierto? Like the liberator of Pero Israel. Moisés fue un asesino. But he was an assassin. ¿Cómo conocen ustedes a David? How do you know David? Como el hombre conforme al corazón. ¿Quién lo llamó así? No fue Dios. It wasn't God. Pero David también fue un asesino, But David was also a murderer, adúltero. adulteress. ¿Cuántos de ustedes conocen a una mujer que ayudó al pueblo de Israel en Jericó que se llamaba Rahab?
How many of you know ¿Cuántos de Rahab? ustedes saben que esa mujer aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? How many of you know that she's in Pero the ¿quién genealogy sabe of de Jesus? ustedes qué profesión tenía esa mujer en Jericó? But how many of you know Ella her era profession? una prostituta. She was a prostitute in Jericho. ¿Cuántos de ustedes conocen a Pedro? How many of you know Peter, Al primer pastor de la iglesia primitiva. the first pastor of the primitive church? No se conoce a ningún otro hombre que en 2 predicaciones se hayan convertido 8,000 personas. There's no other man that converted more than 8,000 people in 2 Pero fue el hombre que preachings. negó a Jesucristo. But he was a man that denied Christ. ¿Cuántos conocen a Pablo? How many of you know Paul, Al que escribió esta carta. the one who wrote this letter? Antes de ser Pablo se llamaba ¿cómo? Before Paul, he Saulo. was Saul. ¿Y sabe que era Saulo And you antes know de what he venir a was Cristo? before coming to Christ? No era solo perseguidor de la iglesia. Not only a persecutor of the church. ¿Sabe cómo lo llamarían en este tiempo? You know what they would call him in today's time? No sé si decirlo porque a veces hasta cortan, pero usted ya sabe cómo lo llamarían. No solo asesino. And not just an assassin or murderer. No, a él le pagaban He was paid por matar a la iglesia de Cristo. to kill the church of Christ. Pero después se convirtió en el hombre más influyente del Nuevo Testamento. But he became the most influential ¿Sabe por man qué? of the New Testament. Porque Dios es experto en usar nuestros errores Because para su God gloria. Is an expert in using our Así que mistakes for his madres glory. de familia esta mañana, So no se mother. preocupe por sus errores. Don't worry about your mistakes. Solo pídale al Señor ser mejor cada día. Just ask the Lord to be better each day. No se preocupen por sus errores, madre. Don't worry about your mistakes. No se preocupen. Don't worry. Nadie nace con un manual. Nobody's born with a manual. Esta mañana This morning, solo quiero terminar diciendo esto. I want to finish by saying this. Deja un legado en tus hijos. Leave a legacy in your children. Que cuando tú partas con el Señor, That when you leave with the Lord, tus hijos your children sigan tu camino hacia Dios. follow your path to God. Que sea tu mejor legado. That it may be your best legacy. No te preocupes por dejarle una casa a tus hijos. Don't worry about leaving a house to your children. Que trabajen Let them work y se compren la propia suya. and that they can buy their own house. No te preocupes por dejarles un carro. Don't worry about leaving them a car. Déjalos que entiendan lo que cuesta meterle la llave a un carro. Let them know. No le dejes una cuenta en el banco. Don't leave them a bank account. Se la van a gastar al siguiente día. They will spend it all the next day. Déjales a Cristo. Leave them Christ. Que eso nunca se terminará. That will never end. Jamás pasará. Nunca pasará. Cristo jamás pasará. Christ will never pass. Si tu madre de familia If you, imprimes a Cristo en el corazón de tus hijos, cosa grande habrás hecho. If you imprint Christ in their Y hearts, serás recordada para you'll siempre be remembered forever en esta tierra. in this earth. Como la mujer Like the woman que trajo el evangelio a nuestras casas. that brought the gospel to our homes. No te rindas, Don't give up, porque yo sé que no es fácil. because I know it's not easy.